Hola a todos, bienvenidos al lugar sin tiempo ni espacio. Hoy vamos a hablar sobre los árboles, esos seres vivos que parece que están a nuestro alrededor estáticos, convirtiendo el dióxido de carbono en oxígeno y generando alimento como casi única función. El mundo vegetal da la vida al ser humano, pero cada día está más alejado de la sociedad, que se concentra en núcleos urbanos y se está perdiendo a pasos agigantados la sincronía que siempre ha habido con la naturaleza. Los árboles no solo tienen esta función descrita, contienen muchos secretos aún por revelar. La inteligencia hoy en día la asociamos solo al ser humano por su cerebro desarrollado, pero obviamente existen otros tipos de inteligencias y los árboles ya la poseían mucho antes de que las especies animales existieran. Cuando pensamos en un árbol solo vemos la superficie, pero el poder de los árboles se encuentra por debajo de nuestros pies. En el subsuelo hay otro mundo de raíces entrelazadas que interactúan entre sí. Muchos científicos estudian la comunicación entre las especies vegetales y demostrado está que un conjunto de árboles de la misma especie ayuda a sus iguales a protegerse de los peligros del medio en el que viven. Cuando algún organismo infecta a un árbol produciéndole alguna enfermedad, este parece informar de algún modo al conjunto del ecosistema de esa zona para que se proteja de este mal, erradicando en múltiples ocasiones el problema que lo origina. Los árboles son capaces de segregar sustancias nuevas para adaptarse al medio y protegerse de una extinción masiva. Las raíces de los árboles no son lo único que se esconde por debajo de la corteza terrestre. También existen hongos que producen unos hilos orgánicos que conectan con dichas raíces. Todo el subsuelo que no ha destruido el hombre, entre comillas, progresista, está conectado, tejiendo una red que produce una simbiosis especial e indetectable a simple vista. Las propiedades curativas de los árboles no son un secreto. Ya los antiguos alquimistas, druidas o chamanes de tribus conocían hierbas con propiedades especiales para prevenir o tratar males. Este conocimiento se ha perdido con el paso del tiempo y ahora parece que solo la sabiduría de la curación se concentra en unos pocos. Este bienestar que producen los árboles, solo con estar en contacto continuo con ellos, se hace patente cuando el hombre vuelve a conectar con la naturaleza. Saliendo de su visión consumista y materialista, los árboles son capaces de subir la vibración humana y del planeta. Todos somos células de la Madre Tierra y cada ser, por más insignificante que sea, es parte de un conjunto colosal, parte de un plan mayor de energías que fluyen por todo el globo o plano terrestre. Al árbol de la vida se asocia el conocimiento y la sabiduría. No en vano los árboles son mucho más antiguos que los humanos y mucho más complejos de lo que imaginamos. Si miramos por el punto de vista científico, los árboles fueron los primeros habitantes de nuestro planeta. Si lo miramos por el punto de vista más religioso, se cuenta que en el centro de todo, en el principio, había un árbol. En otras teorías se apunta a que el ser humano se originó con la colaboración de estos colosos de la naturaleza. Sea como sea y tengamos la creencia que tengamos, hay que rebobinar y pensar que la vida vegetal ya estaba aquí antes que nosotros. Y su función en el ecosistema no es testimonial. La inteligencia de los árboles no se puede medir con un test, pero siempre ha estado ahí y sería muy beneficioso estudiarla en profundidad. El ADN que poseen es en estructura muy similar al de los humanos, y se sabe que el ADN no es una estructura simple, sino muy compleja y parece estar creado por algún tipo de inteligencia, que no comprendemos del todo todavía. Un código genético está insertado también en los árboles. Los árboles respiran CO2 y son capaces de conducirlo por sus raíces y filamentos a otros que en ese momento lo necesiten. En estos seres vivos no se aplica la ley del más fuerte. No sobreviven unos y mueren otros. Su misión principal es la de supervivencia del entorno y eso incluye a todo el ecosistema de la zona. Parece ser que esta es la diferencia principal con el resto de especies, incluidos los humanos. El beneficio propio y la subsistencia individual provocan que otros seres vivos no puedan crear un sistema tan armónico, como se da en el mundo vegetal.
Los biólogos especializados se están sorprendiendo cada vez más con este mundo subterráneo y alternativo. Hay plantas que cuando están en zonas despobladas invierten mucha energía en expandir sus raíces, para poblar rápidamente la zona. Por el contrario, cuando están en lugares que coexisten con multitud de vegetales de su misma especie, bajan esta intensidad energética para propagarse en menor medida. Ante el ataque de plagas, los árboles comienzan a generar una dosis letal de clorofila en muchos casos, y esta información pasa a árboles cercanos que, sin ser atacados, también la generan para protegerse ante un posible ataque. Parece que la comunicación y la información en el subsuelo corre a través de sus conductores con el fin de avisar de peligros a otros habitantes del ecosistema. Las raíces y los filamentos son como una red neuronal que funciona tanto individualmente como en el colectivo. Se podrían parecer a las neuronas en el aspecto que se conectan tanto físicamente como en otro nivel más profundo, lo que algunos llaman un nivel metafísico. En los últimos años, la neurobiología vegetal está en auge, y una eminencia del tema, el italiano Stefano Mancuso, tiene algunas frases muy interesantes. El señor Mancuso dijo: «Simplemente nos resulta muy difícil comprender a una planta porque son demasiado diferentes de los animales». También afirma que las plantas tienen inteligencia aunque carezcan de cerebro. Es otro tipo de inteligencia porque luchan por su supervivencia con planteamientos acertados. Practican el engaño y utilizan a otros seres vivos para sus fines. Por ejemplo, en la antigüedad, el centeno era considerado una mala hierba que acompañaba al trigo, muy preciado por los agricultores, pues el centeno fue capaz de ir imitando cada día más la forma del trigo para que costara diferenciarlas. Caprichos de la naturaleza. Terminando con las aportaciones de Mancuso, también explicó que cuando una oruga empieza a comer un tomate, las hojas de este segregarán unas moléculas que tienen un efecto llamada para los enemigos de las orugas. Los vegetales y el agua son el sustento de la alimentación y de la vida. Los cultivos están gastando cantidades enormes de agua para producir algunos tipos de alimentos. Existen muchas otras plantas que no necesitan tanta agua o incluso que se adaptan al agua del mar. Nos deberíamos adaptar nosotros para lograr una gran mejora en la calidad de vida. Parece que las plantas son la solución a la insostenibilidad del planeta a largo plazo, y su potenciación es escasa. También los núcleos de árboles contrarrestan parte de la contaminación que emitimos. Por todos son conocidos como los pulmones de la Tierra. La solución parece fácil: más verde y menos hormigón. Pero la tendencia tecnológica del ser humano ha adquirido un camino inadecuado que ya nos está pasando factura. Nuevos estudios también confirman que los árboles, como otras tantas especies, tienen su ciclo activo por el día y duermen o bajan su energía por la noche. También se comunican por sonidos imperceptibles para nosotros, pero no para el conjunto de la naturaleza. Otra interesante parte del mundo vegetal se observa en la antigüedad de sus miembros. Los árboles madre, que suelen ser los más grandes y antiguos de un bosque, transmitirían su sabiduría a todo el conjunto de árboles más jóvenes, haciendo que estos estén más preparados para su supervivencia, y se crea una armonía especial en el entorno. Hay algunos árboles madre muy antiguos por el mundo. Veamos 5 de los ejemplos de los árboles más antiguos que se conocen. 1. Matusalem. Este pino, llamado como el personaje bíblico por su longevidad, se ha estimado que tiene 4.841 años. Es el organismo vivo más antiguo del mundo y se encuentra en las montañas blancas de California. No se sabe de qué árbol se trata para protegerlo, ya que en 1964 un investigador taló una especie de más de 4.900 años llamada Prometeo. Se puede ir a la zona, pero habría que adivinar de qué árbol se trata. 2. Scharf e Abarcu. Este ejemplar de ciprés consta con más de 4.000 años de vida. Se encuentra en Irán, siendo este probablemente el organismo vivo más antiguo registrado en Asia. Es considerado monumento nacional del país. 3. Tejo Yangerniu.
Este tejo fue plantado durante algún momento de la Edad de Bronce, cerca de lo que hoy es la iglesia de St. Digain, en la ciudad de Llangberniu, en Gales. Cuenta con más de 4.000 años de antigüedad y es uno de los árboles más importantes del Reino Unido. 4. El castaño de los 100 caballos. Este castaño se sitúa en el monte Etna de Sicilia y su edad podría rondar los 4.000 años. Su principal característica es su ancho tronco, registrado en el libro Guinness como el más ancho del mundo, con 190 pies de circunferencia. Cuenta la leyenda que un grupo de 100 caballeros, durante una gran tormenta eléctrica, se cobijaron bajo este castaño, de ahí su nombre. Este árbol está situado en una zona volcánica activa, y su tronco está a solo 8 kilómetros del cráter de Etna. 5. Yomon-sugi. Este ejemplar, situado en Japón, pertenece al género de las coníferas, y es el más antiguo de la isla. Le otorgaban entre 2.000 y 3.000 años, pero nuevas investigaciones apuntan a que podría tener más de 5.000, declarado Patrimonio de la UNESCO. De esta forma, si se confirmara, se registraría como el árbol más antiguo conocido. Hay varios más de estas características y también especies muy antiguas en conjunto, como los olivos, con varios ejemplares muy longevos y resistentes en el Mediterráneo, destacando el olivo de Boubes. En las selvas tropicales como el Amazonas hay especies muy antiguas que están en peligro por la deforestación en la selva, un mal que asola nuestro medio de existencia. Después de hablar de la comunicación y simbiosis entre las especies vegetales, nos adentraremos en un tema más complejo y más difícil de averiguar. Existen teorías que apuntan que en la Tierra hubo árboles de tamaños descomunales que fueron talados o destruidos por distintas causas. Entre el siglo XVIII y el siglo XX, la tala de árboles se disparó por la industria maderera. Se cortaron árboles indiscriminadamente por toda la Tierra, práctica que aún se sigue, por desgracia para todos los seres vivos del planeta. Un ejemplo lo tenemos en que a principios del siglo XX se cortó un árbol llamado el gigante del bosque, una secuoya de gran tamaño de la que existen fotografías. Hubo suerte en que la tala y transporte de estos árboles no salía rentable a la industria en aquella época y esta especie y otras pudieron sobrevivir. Hoy tenemos como uno de los árboles más famosos y altos del mundo al general Sherman, que precisamente pertenece a esta especie de secuoya. Según teorías aún más antiguas, en nuestro planeta antes existía una inmensa variedad de vegetación que por los cataclismos y por la incidencia del hombre desde tiempos remotos ha ido desapareciendo. Lo que hoy vemos como árboles de gran altura deberían ser medianos o pequeños en comparación a otros árboles que debería haber desde hace miles de años. Hay vídeos en internet muy interesantes como "No hay bosques en la Tierra", que nos hacen replantearnos si lo que vemos hoy en día se puede llamar bosques o si realmente son un conjunto de arbustos amontonados en comparación con lo que podía haber. Los árboles gigantes están prácticamente ausentes y cuando hablamos de gigantes nos referimos a árboles que, cuentan las leyendas, medían varios kilómetros de altura. ¿Realidad o ficción? No se puede asegurar a ciencia cierta, pero lo que es seguro es que la Tierra empezó siendo un paraíso y ha terminado siendo un desierto. Parece que en vez de ser un planeta verde y azul, hemos conseguido convertirlo en un planeta marrón y azul. Últimamente está habiendo bastante movimiento y debate con los antiguos árboles de silicio, que según investigadores han dejado tocones tras una gran tala. Tocones que se consideran montañas, pero que realmente afirman que fueron en el pasado árboles de silicio, antes del paso al carbono. Las complejas figuras geométricas de estos tocones abren el debate si la naturaleza puede crear estructuras inorgánicas con estas características. Este es un tema que trataremos en otro vídeo al adentrarse en teorías de carácter tanto científico como religioso como espiritual, tratando antiguas civilizaciones, tecnología antigua e incluso de ángeles caídos o seres de otros mundos que convivieron con o antes de los humanos.
Lo que es seguro que si quedaron algunos árboles de silicio, se ocultó su existencia para explotar las gemas y piedras preciosas con fines lucrativos, y se desvió la atención de la población hacia otro lado. También es sabido que el silicio es vital para la construcción de chips y otras tecnologías, lo que podría haber convertido a estos supuestos árboles de silicio en un filón al que no se quería renunciar. Aún hay muchos secretos y cosas por descubrir en estos temas. Solo hacer mención a un lugar, Silicon Valley, que quiere decir Valle del Silicio, y en esa zona viven varias de las familias más poderosas del mundo. Podría ser una casualidad o no. Pero como hemos dicho, este y otros aspectos, aún por descifrar sobre los árboles antiguos, lo abordaremos en otro programa más ampliamente. La conciencia ciudadana debe cambiar si queremos revertir la situación, aunque una cosa es segura: los árboles estaban antes que nosotros y por muchos que destruyamos, seguirán estando ahí si la especie humana algún día desapareciera. Esta afirmación confirma que la inteligencia adaptada de las plantas para sobrevivir sería superior a la humana en ese aspecto tan importante como es la supervivencia de la especie. Bueno, con esto terminamos la exposición sobre el poder comunicativo y la inteligencia de nuestros amigos los árboles, que hemos tratado hoy. Seguiremos con otras cuestiones relacionadas. Nos despedimos desde el lugar sin tiempo ni espacio. Si te ha gustado el vídeo, os agradecemos un like y no olvides suscribirte para seguir indagando en los secretos de la Madre Tierra.